Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la conformación del Estado argentino. Comencemos. Primero, antes que nada, decir que la conformación del Estado Nacional Argentino fue un proceso político y social largo y complejo que se inició a principios del siglo XIX, luego de la independencia de España por la Revolución de mayo de 1810. También decir que este proceso incluye la lucha por la independencia, como dijimos anteriormente, y la posterior organización del Estado a nivel federal con la formación de la Constitución Nacional en el año 1853. Y por último decir que durante la conformación del Estado Nacional Argentino se llevaron a cabo una serie de reformas políticas, sociales y económicas con el objetivo de consolidar la soberanía y la independencia del país y construir una nación argentina sólida y unida. Continuemos hablando sobre la conformación del Estado argentino, en este caso hablar sobre sus causas. La primera causa que mencionaremos es la lucha por la independencia de España en el año 1810, que fue un factor clave para establecer la soberanía y la independencia del país. La segunda causa es la necesidad de unir y organizar el territorio argentino en una sola nación, que también fue un factor decisivo en la conformación del Estado Nacional. La tercera causa es la necesidad de crear un sistema político sólido y estable para evitar los conflictos internos y lograr una gobernabilidad efectiva. Y la última causa es la consolidación de las élites comerciales y terratenientes locales, que fue también un factor determinante que permitió establecer un proyecto político y económico común en todo el país. Continuemos hablando un poco más sobre esta conformación del Estado argentino, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es la lucha por la unidad territorial y organización del territorio argentino. Otra característica es la creación de un sistema federal de gobierno en la que cada provincia mantiene su autonomía. La tercera característica a mencionar es el establecimiento de una forma republicana de gobierno con separación de poderes en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Otra característica fue la definición de una identidad nacional y cultural común entre las diversas regiones y pueblos del país. Pero continuemos hablando sobre estas características porque hay más que debemos mencionar. Otra característica fue el desarrollo y ejecución de políticas económicas para promover el crecimiento y la estabilidad. Otra característica de esta etapa fue la confluencia de diferentes corrientes ideológicas, incluyendo el liberalismo y el federalismo, para crear un proyecto nacional. Y por último, mencionar el establecimiento de un sistema de gobierno que pueda prevenir conflictos internos, asegurar una gobernabilidad efectiva y proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos. Continuemos hablando un poco más sobre esta conformación del Estado argentino, en este caso hablar sobre sus etapas. La primera etapa fue la etapa colonial. Fue un periodo con duración de 3 siglos, donde la región fue conocida como el Río de la Plata y que estuvo bajo el dominio colonial español, con Buenos Aires como capital del virreinato del Río de la Plata. La segunda etapa fue la etapa independentista. Esta etapa, que fue a principios del siglo XIX, se inició con un proceso revolucionario que condujo a la declaración de independencia de España en 1816. La tercera etapa fue la etapa de consolidación nacional. Después de la independencia, se llevaron a cabo varias guerras y conflictos internos, incluyendo la Guerra de la Triple Alianza, la conquista del desierto y la Guerra Civil Argentina, que gradualmente permitió la consolidación de un territorio unido y organizado bajo la influencia de líderes como Juan Manuel de Rosas, Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca. Pero sigamos con estas etapas porque hay otras que debemos dar a conocer.
Posteriormente se dio la etapa de modernización económica. Esta etapa, que fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se promovió un modelo de desarrollo económico basado en la exportación de materias primas como la carne y el trigo, lo que permitió la consolidación de una poderosa élite empresarial y un aumento en la inmigración. Después se dio la etapa de diversificación económica y social, porque a partir de la década de 1940 se inició un proceso de industrialización y diversificación económica junto con la expansión de derechos sociales como el sufragio universal y la educación pública y gratuita. Y por último mencionar la etapa de democratización y consolidación institucional, que fue a partir de la década de los 80 donde el país inició un proceso de democratización y consolidación institucional luego de un periodo dictatorial, lo que permitió un mayor fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho. Sigamos hablando sobre la conformación del Estado argentino, en este caso hablar sobre las consecuencias. La primera consecuencia a mencionar es la creación de un marco institucional y legal que reguló la vida política y económica y social del país. También la conformación de un territorio unido y organizado bajo la influencia del gobierno central, lo que permitió la implementación de políticas públicas a nivel nacional. Posteriormente mencionar la definición de una identidad nacional y el surgimiento de un sentimiento de patria común entre los habitantes del país, como así también la promoción de políticas económicas que fomentaron el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la industria, lo que permitió un crecimiento significativo de la economía a lo largo del siglo XX. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!